El norte de Tailandia posee una quietud que parece deliberada, como si la propia tierra eligiera cuándo hablar. El aire se asienta pesado en los valles, denso de niebla y resina, mientras que las montañas parecen respirar a intervalos largos y pacientes. En una pequeña provincia cerca de Chiang Rai, los lugareños dicen que hay un monasterio escondido más allá de la carretera principal, pasado las crestas donde la niebla nunca se disipa. No lo llaman sagrado, lo llaman cansado. Según viejas historias, los monjes allí realizan una ceremonia cada luna llena, no para invocar bendiciones o curar a los enfermos, sino para mantener algo dormido. El ritual, dicen, no está destinado a los forasteros. Es mantenimiento, no devoción. Cuando el viento trae cánticos desde esas colinas, incluso los perros se quedan en silencio. Ese tipo de historia debería haberse quedado en susurros. Pero llegó a Arun Chayafon, un cineasta de Bangkok conocido por sus documentales que difuminaban la fe y el cinismo. Arun se había labrado una reputación exponiendo lo que él llamaba ingeniería de folclore. Había filmado a curanderos espirituales, vendedores de reliquias falsas y monjes que realizaban milagros para turistas. Se enorgullecía de despojar el mito para revelar la codicia humana que había debajo. Pero lo que esta vez le atrajo al norte no era el dinero, era algo más personal. 2 meses antes, mientras filmaba en la provincia de Nan, un abad jubilado había mencionado Wat Phra Anurat, un templo tan antiguo que ningún mapa conservaba ya su nombre. Los monjes allí, dijo el abad, no adoran, negocian. Arun se había reído entonces, pero la frase no se le quitaba de la cabeza. ¿Negociar con qué? Cuando más tarde buscó el nombre del templo, no encontró nada. Ni registros, ni fotos, ni coordenadas. Hasta que una noche llegó un correo electrónico de un remitente imposible de rastrear. El mensaje era corto. Wat Phra Anurat, Chiang Rai, luna llena. Se adjuntaba una imagen borrosa de un portón de madera bajo un arco de serpiente tallada. En el centro del portón había un sello rojo, circular, dibujado a mano con vetas de oro, que relucían incluso a través de la pixelación. Arun pensó que era un montaje, quizás parte de una estafa de rituales clandestinos, pero algo de esa foto le inquietaba. Parecía vieja, más vieja que la cámara que la había capturado. Se dijo a sí mismo que investigaría, expondría el truco y quizás convertiría las imágenes en su próximo gran proyecto, una mirada honesta a la psicología de la creencia. Así se lo justificó a sí mismo, pero en el fondo, sabía que perseguía lo mismo que había impulsado a todo escéptico antes que él. La prueba de que el miedo podía ser filmado y explicado. Así, una tarde húmeda, preparó su equipo, una cámara de cine compacta, baterías de repuesto, micrófonos inalámbricos, su portátil y un amuleto de su madre en el que no creía, pero que no podía dejar atrás. Condujo durante la noche, siguiendo las indicaciones de papel del correo electrónico porque el GPS perdió la señal a mitad de camino por la sierra. Alrededor de la medianoche, el asfalto terminó, reemplazado por tierra del color de la sangre seca. La jungla se apretujaba a ambos lados, con su espeso silencio. Cuando finalmente se detuvo, sus faros captaron algo pálido a través de la niebla. Un portón de madera, igual que en la fotografía. El cuerpo tallado de la serpiente enroscándose sobre el arco. El sello brillaba débilmente a la luz de la luna. Salió del coche, esperando insectos, el zumbido de la noche, quizás viento. No había nada. El aire estaba perfectamente quieto, como si contuviera la respiración. Entonces, desde algún lugar más allá del portón, una campana sonó 3 veces. Arun tragó saliva. El sonido no era un eco, era un latido. La llegada del escéptico Arun permaneció inmóvil, con una mano en el capó de su coche y la otra aferrando su bolsa de la cámara. El tercer toque de campana se había desvanecido, pero la vibración persistía en su pecho, como el último temblor de un tambor.
La niebla a su alrededor se movió ligeramente, serpenteando a través del haz de sus faros, revelando lo que la fotografía no había mostrado. 2 postes de madera a cada lado del portón, tallados con cientos de pequeñas inscripciones, cada una ennegrecida en los bordes. Parecían quemadas en la madera más que talladas, como si alguien hubiera escrito oraciones con una hoja caliente. Dio un paso más cerca, y levantó su cámara. Luego dudó. No tenía miedo exactamente. Era algo más silencioso, como si le sorprendieran mirando a un animal dormido. Entonces vio movimiento. Un tenue resplandor naranja más profundo en el camino. Por un segundo, pensó que era una linterna, pero la luz no se movía como una llama. Parpadeaba demasiado rítmicamente, demasiado deliberadamente. El aire olía ligeramente metálico, casi eléctrico. Apagó las luces de su coche y se quedó en la oscuridad. El resplandor se intensificó, luego se atenuó y luego desapareció. Detrás de él, la grava se movió. Una voz habló en voz baja en tailandés, baja y uniforme. No deberías haber venido aquí. Arun se dio la vuelta. Un monje estaba justo más allá de la línea de niebla, su túnica del color de la tierra húmeda, su expresión ni acogedora ni hostil. Estaba descalzo, sus pies manchados de polvo, su postura tranquila de una manera que solo se lograba con la repetición. «Busco Wat Phra Anurat», dijo Arun, forzando su tono para sonar confiado. «Estoy haciendo un documental sobre antiguos rituales de montaña. Me dijeron...» «Te dijeron mal», interrumpió el monje. «Este lugar no es para historias». Arun tomó aliento. «No quiero ofender a nadie, solo quiero entender». La mirada del monje pasó por encima de él hacia el portón. «Entender no es lo mismo que ver», dijo. «Y ver no siempre es inofensivo». Arun intentó leer su tono, pero era plano, mesurado, como si estuviera recitando algo memorizado hace mucho tiempo. «He recorrido un largo camino», dijo Arun finalmente. «Si me dejara observar, sin grabar, sin preguntas, solo quiero ver lo que sucede esta noche». El monje guardó silencio por un largo momento, la niebla serpenteando a su alrededor como aliento. Luego asintió una vez. «Puedes observar, pero debes obedecer. Sin luz, sin sonido, sin palabras después del tercer cántico. Lo que sea que escuches detrás de la puerta interior, no mirarás. ¿Entiendes?» Arun asintió. «Sí». El monje lo estudió un instante más. Luego se giró y tocó el sello en el centro del portón. La arcilla roja se ablandó bajo sus dedos como cera, y la puerta se abrió con un lento suspiro. Un aire fresco salió, trayendo el olor a incienso y algo más, algo débilmente metálico, como sangre vieja. Arun dudó en el umbral. El monje le indicó que lo siguiera. «Soy Phra Anurat», dijo. «Recuerda mi nombre cuando tengas miedo». El camino más allá del portón era estrecho, bordeado de pequeños santuarios cubiertos de enredaderas. Mientras caminaban, la niebla se hizo más espesa, y los sonidos nocturnos de la jungla se desvanecieron hasta que incluso sus pasos parecían amortiguados. Después de lo que parecieron 20 minutos, llegaron a un claro. El templo se alzaba delante, bajo, de madera, con el tejado curvado y ennegrecido por la edad. Docenas de linternas de papel colgaban a lo largo de los aleros, su luz tenue e inestable. Un círculo de monjes se sentaba en el patio con las piernas cruzadas, cada uno con un delgado cordón blanco atado alrededor de una muñeca, los cordones conectándolos en un lazo continuo que conducía a la sala principal. La visión hizo que algo en el pecho de Arun se apretara. Los cordones parecían menos símbolos de unidad y más ataduras. Instintivamente buscó su cámara, luego se detuvo. La voz de Phra Anurat llegó baja a su lado. «Dijiste que solo observarías». Arun asintió, dejando que la correa volviera a caer sobre su hombro. «¿Qué es esta ceremonia?» «Un recordatorio», dijo el monje, «para nosotros y para lo que duerme debajo».
Arun frunció el ceño. ¿Debajo? Fra Anurat no respondió. Su mirada se fijó en la puerta del templo, madera gruesa y antigua, pintada con escritura roja desvaída. Pulsaba débilmente, casi imperceptiblemente, como si algo detrás de ella estuviera respirando. Arun siguió sus ojos, y sin darse cuenta, dio un paso más cerca. Fue entonces cuando lo sintió. La vibración más tenue bajo sus pies, un latido demasiado lento para ser humano. Miró la luna, estaba llena y pesada, y por un momento, podría jurar que pulsaba al mismo tiempo que el ritmo bajo tierra. La voz de Fra Anurat rompió el silencio. Ahora verás por qué no invitamos al mundo aquí. El cántico comenzó. El ritual oculto. El cántico comenzó suavemente, bajo y rítmico. Un sonido que parecía salir de la tierra en lugar de elevarse en el aire. 12 monjes se sentaron en un círculo perfecto ante la puerta principal del templo, sus cuerpos perfectamente inmóviles, sus voces fusionándose en un zumbido interminable. Los cordones alrededor de sus muñecas temblaban débilmente, como si transportaran una corriente invisible. El aire era más frío aquí. La niebla que había seguido a Arun montaña arriba ahora se aferraba al suelo, arremolinándose en delgadas corrientes alrededor del círculo. El olor a hierbas quemadas se mezclaba con el fuerte aroma de otra cosa: hierro, sal y podredumbre. Fra Anurat estaba de pie al borde del espacio ritual, con las manos entrelazadas, los labios moviéndose en silencio. Su sombra se extendía hacia el templo, anormalmente larga. Arun se sintió atraído hacia adelante, arrastrado no por la curiosidad, sino por algo más pesado, como la gravedad. Cada nota del cántico presionaba contra su pecho, profunda y vibrante. Quiso levantar su cámara, capturar este sonido, esta armonía imposible, pero recordó la advertencia: sin luz, sin sonido, sin palabras. Así que solo observó. Los monjes comenzaron a mecerse al unísono, sus cuerpos inclinándose en perfecto ritmo, los cordones tensándose. El círculo pulsaba como un organismo vivo, inspirando y expirando, el sonido elevándose a un tono metálico extraño. Entonces, un profundo estruendo respondió desde detrás de la puerta del templo. No era un trueno, venía de la tierra misma, una vibración que sacudió las vigas de madera y envió ondas a través de la luz de las linternas. El cántico se hizo más rápido, más fuerte, casi desesperado. El pulso de Arun se aceleró. Miró a Fra Anurat, pero los ojos del monje estaban cerrados, su expresión indescifrable. Luego llegó el sonido. Un golpe, pesado y deliberado, desde el interior de la puerta. Los monjes no se detuvieron. Un segundo golpe siguió, luego un tercero, cada uno más fuerte que el anterior, hasta que los cordones se tensaron, cortando sus muñecas. Arun dio un paso atrás. El sonido del cántico se fracturó, astillado por el pánico. Uno de los monjes más jóvenes rompió el ritmo, agarrándose el brazo donde el cordón le había mordido profundamente. Su voz se elevó por encima de las demás, gritando una oración que Arun no entendió. Fra Anurat se movió al instante, agarrando el hombro del monje y forzándolo a volver al ritmo. «¡No os detengáis!», gritó. Pero la puerta se movió de nuevo, solo una fracción, un gemido de madera como algo que prueba sus cadenas. El aire cambió. La niebla que había estado flotando perezosamente por el suelo comenzó a girar hacia arriba, en espiral alrededor de los monjes en delgadas hebras blancas. Arun miró, incapaz de creer lo que veía. La niebla no se elevaba naturalmente, estaba siendo arrastrada, atraída hacia las grietas de la puerta del templo, desapareciendo dentro como si fuera inhalada. Sintió un cosquilleo en la piel. Cada instinto le decía que se fuera. Sin embargo, algo más fuerte lo mantuvo congelado. Lentamente metió la mano en su bolsa, sus dedos rozando el frío metal de la cámara. Dudó, luego la sacó y la levantó lo suficiente para mirar a través del visor. La lente luchó por enfocar en la penumbra.
el ajuste automático pulsando con cada parpadeo de las linternas. Luego se fijó. A través de la lente, vio algo que ninguno de los monjes podía ver a simple vista. Detrás de la puerta de madera, tenuemente iluminada por la luz cambiante, había movimiento. Una sombra con forma casi de persona, de pie perfectamente inmóvil. Pero donde debería haber estado su rostro, solo había un vacío hueco. La respiración de Harún se detuvo. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si lo sintiera. Retiró la cámara, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando volvió a mirar con sus ojos, la puerta estaba cerrada. La niebla seguía fluyendo hacia ella. «Miraste», dijo Fra Anurat en voz baja a su lado. Harún dio un salto. No había oído al monje acercarse. «¿Qué viste?» «Alguien», dijo Harún. «Algo». La expresión de Fra Anurat se oscureció. «No es alguien», dijo. «Es lo que queda cuando alguien olvida cómo morir». Se giró de nuevo hacia el círculo, su voz elevándose por encima del caos. «Manteneos unidos». Pero ya era demasiado tarde. Los cordones se rompían uno a uno, el sonido agudo como latigazos. El cántico flaqueó cuando un monje gritó, su voz haciendo eco por el patio. El sello en la puerta del templo pulsó una vez, rojo, brillante, vivo. Luego se agrietó. La puerta se abre. La primera grieta atravesó el centro del sello rojo como una veta de relámpago. Le siguió un débil silbido, seco y serpentino, como si la propia madera exhalara después de años de contener la respiración. Los monjes gritaron al unísono, sus cánticos chocando en el caos. Fra Anurat se lanzó hacia la puerta, apoyando las palmas de las manos sobre ella, gritando palabras que ya no sonaban humanas. Harún sintió la vibración bajo sus pies de nuevo, más fuerte ahora, rítmica como un segundo latido superpuesto al suyo. La niebla en el patio se agitó violentamente, girando hacia arriba en espirales apretadas que atrapaban la luz de las linternas, volviéndola blanca y cegadora. El monje más joven, que había roto el ritmo antes, comenzó a convulsionar, su cuerpo arqueándose hacia atrás, la boca abierta en un grito silencioso. El cordón blanco alrededor de su muñeca ardía al rojo vivo, saliendo humo donde cortaba su piel. Harún dio un paso involuntario hacia adelante, cámara en mano, sus instintos como cineasta superando su miedo. Quería entender, capturar lo que estaba sucediendo, incluso si cada parte de él gritaba que corriera. Levantó la cámara y pulsó grabar. La lente enfocó instantáneamente, como si fuera atraída hacia la puerta del templo por algo invisible. A través del visor, Harún vio lo que sus ojos no podían. Una distorsión en el aire, como el calor que sube del asfalto, excepto que no brillaba, pulsaba. El sello rojo se partió por completo con un sordo estallido, y una niebla negra se filtró por la grieta, densa y aceitosa. Se movía contra la gravedad, rizándose hacia arriba antes de extenderse hacia afuera, como humo de un fuego moribundo. Los monjes gritaron más fuerte, sus voces quebrándose, sus cánticos disolviéndose en sílabas fragmentadas. Fra Anurat les gritó que siguieran rezando, pero uno por uno flaquearon, agarrándose el pecho, tosiendo a medida que la niebla negra los alcanzaba. Harún retrocedió, su cámara aún fija en la puerta. En la grabación, la niebla no era negra, estaba viva con formas, cientos de rostros sombríos formándose y desvaneciéndose en segundos. Parpadeó, miró hacia arriba con sus ojos y solo vio oscuridad. Bajó la cámara de nuevo y esta vez, uno de esos rostros le devolvía la mirada a través de la lente, presionado contra el interior del cristal, sonriendo. Harún jadeó y dejó caer la cámara. Cayó al suelo, pero no dejó de grabar. La pantalla mostró estática por un momento, luego volvió a enfocar. La puerta estaba abierta ahora, lo suficiente para ver una rendija de la oscuridad de más allá. Una ráfaga de viento salió del interior, trayendo consigo el hedor a podredumbre y hierro. Las linternas explotaron en una ola, sumiendo el patio en una oscuridad casi total.
Harun se cubrió los ojos mientras Fra Anurat gritaba: «¡No miréis dentro de la puerta!». Pero Harun ya había mirado. Lo que vio no tenía sentido. El interior del templo era vasto, imposiblemente vasto, como un túnel excavado en la noche misma. Y en lo profundo de ese túnel, algo se movía. No caminaba, no gateaba, fluía. Se deslizaba hacia adelante como un río de sombras, retorciéndose y ondulando hasta que llegó al umbral. La temperatura bajó instantáneamente. Su aliento se convirtió en niebla. Fra Anurat apretó su cuerpo contra la puerta cantando con los dientes apretados, su voz quebrándose. «Vuelve a tu lugar», gritó. «No eres bienvenido aquí». La oscuridad se detuvo por un latido. Luego empujó. La puerta se abrió de golpe, lanzando a Fra Anurat hacia atrás. Harun tropezó, cayendo pesadamente de lado, su mano rozando la cámara de nuevo. La lente lo capturó todo. Los monjes dispersándose, la niebla colapsando hacia adentro, la forma negra derramándose como tinta en el agua. Por un momento, no hubo sonido, solo el profundo y húmedo silbido de algo respirando a través de una boca que no necesitaba aire. Entonces avanzó. Un brazo largo, demasiado delgado, con articulaciones equivocadas, se extendió hacia el patio. Los dedos terminaban en puntas negras y translúcidas que se movían como humo. Un monje intentó correr, pero antes de que pudiera dar 3 pasos, su cuerpo se congeló a mitad de movimiento, como si estuviera atrapado entre fotogramas de una película. Su piel se oscureció desde dentro, las venas brillando débilmente en rojo. Giró lentamente la cabeza hacia Harun, y por un instante, sus ojos eran cuencas vacías llenas de ceniza. Luego se desmoronó, su cuerpo colapsando en un montón de polvo que se desvaneció en la niebla. Harun gritó. El sonido atravesó el patio, cortando el cántico. Fra Anurat se arrastró hacia él con el rostro pálido. «¡Deja de grabar!», gritó. «Está viendo a través de tu lente». Pero Harun no podía moverse. En la pantalla, la cosa ya no estaba solo fuera de la puerta, estaba dentro de la cámara, su forma acercándose con cada parpadeo de estática. Miró, paralizado, mientras se extendía fuera del encuadre. La sombra tocó su muñeca, y el frío quemó más profundo que el fuego. La posesión de la lente. El grito de Harun se ahogó en su garganta cuando el frío se extendió desde su muñeca hasta su hombro, adormeciendo su brazo en segundos. La cámara tembló en su agarre, zumbando suavemente como un ser vivo. Quiso tirarla, pero sus dedos no obedecían. Se cerraron alrededor del mango, los tendones tensándose como si el metal se hubiera fusionado con su piel. La pantalla parpadeó violentamente, alternando entre estática e imágenes. Su propio rostro, los monjes, la puerta del templo, y luego algo más. Un rostro que no era el suyo. Un reflejo que sonreía incluso cuando él no lo hacía. Fra Anurat se arrastró hacia él, su túnica rasgada, su respiración entrecortada. «¡Suéltala!», gritó. «¡Ahora!». Harun lo intentó de nuevo, pero su cuerpo ya no era suyo. Sus ojos se le pusieron en blanco por un momento mientras un susurro se deslizaba en su oído, no desde el aire, sino desde dentro de su cráneo. Hablaba en tailandés, lento y melódico. «Me observaste, ahora veré a través de ti». En el momento en que las palabras terminaron, la cámara se quedó quieta. Harun jadeó, echándose hacia atrás como si despertara de un ahogamiento. Su muñeca estaba ennegrecida donde la sombra lo había tocado, las venas brillando débilmente bajo la piel. Los monjes que habían sobrevivido estaban acurrucados cerca del extremo más alejado del patio, cantando frenéticamente. La niebla negra estaba por todas partes ahora, trepando por los pilares y arremolinándose sobre el tejado como una tormenta viviente. Fra Anurat se puso de pie, sosteniendo un talismán que ardía débilmente en oro en su mano. Comenzó a cantar más fuerte, su voz cortando el caos como una cuchilla. «Vuelve a la oscuridad, no tienes lugar entre los vivos».
Las sombras se estremecieron, retrocediendo por un momento como si el sonido mismo les causara dolor. Harún se tambaleó y se puso de pie, aún aferrándose a la cámara, y la apuntó hacia el templo. A través de la lente, el mundo se veía diferente. La niebla negra ya no era solo humo, tenía forma, contorno, intención. Docenas de rostros nadaban en ella, gritando en silencio, presionando unos contra otros como si estuvieran atrapados bajo un cristal. Y en el centro de todo, una forma comenzó a materializarse. Era alta y delgada, con extremidades anormalmente largas, su piel translúcida como papel mojado. Su cabeza se inclinaba en un ángulo imposible, y cuando se movía, no caminaba, doblaba el espacio a su alrededor. El corazón de Harún latía con fuerza. La cosa se volvió hacia él. No tenía ojos, pero Harún sintió su mirada, una presión en el pecho tan pesada que apenas podía respirar. La lente de la cámara se agrietó, una fina línea de telaraña extendiéndose por el cristal. A través de ella, la criatura apareció más cerca, más clara, como si la fractura hubiera abierto un pasaje. Harún tropezó hacia atrás, su talón chocando con la grava suelta. «Fra Anurat», gritó. «¿Qué es?» El rostro del monje estaba sombrío. «Es lo que el templo fue construido para contener. Le has dado un espejo». «Un espejo. Una salida». Fra Anurat apretó el talismán con más fuerza y lo presionó contra la mano de Harún. El oro le quemó la piel, cauterizando las venas negras. Harún gritó. El dolor era candente, pero el adormecimiento retrocedió ligeramente. «Escúchame», dijo el monje. «Está dentro de la imagen ahora. Mientras se la observe, puede moverse. Si alguien ve esta grabación, volverá a cruzar». Harún miró la cámara, la lente aún agrietada y brillando débilmente. «Entonces la destruiré». «No», dijo el monje. «No puedes. Ya se ha duplicado. Ahora vive en la memoria, en los reflejos, en cualquier cosa que retenga la luz». El suelo bajo ellos tembló, el polvo cayendo de los aleros. Uno de los monjes restantes gritó cuando la niebla negra avanzó de nuevo, engullendo el patio en una ola. Fra Anurat empujó a Harún hacia atrás, gritando una última orden. «¡Corre hacia el portón! ¡No mires atrás!». Harún dudó. «¿Y tú?». El monje se giró, sus ojos feroces. «Lo retendré todo lo que pueda. ¡Vete!». Harún corrió, la cámara aún aferrada a su mano ardiente. El camino hacia el portón era más largo que antes, extendiéndose como una pesadilla que se negaba a terminar. Detrás de él, oyó los gritos de los monjes, el sonido del cántico rompiéndose en caos, y luego el sordo estruendo de las puertas del templo cerrándose de nuevo. La montaña se quedó en silencio. Cuando Harún llegó al portón, se giró brevemente a pesar de la advertencia. El patio del templo brillaba débilmente en la distancia, la niebla pulsando en rojo desde dentro. Entonces el sello reapareció, nuevo, intacto, como si nada de aquello hubiera ocurrido jamás. Harún se desplomó junto a su coche, tembloroso, jadeando por aire. La cámara seguía en su regazo, la pantalla en blanco. Por un momento, pensó que por fin había terminado. Entonces la pantalla cobró vida. Su propio rostro le devolvió la mirada, pero los ojos no eran los suyos. Eran cuencas huecas, cambiantes charcos de sombra. Y en algún lugar dentro del altavoz, un débil susurro se rió. La presencia en la pantalla. La risa fue suave al principio, distante, como si viniera de debajo de la tierra, pero se hizo más clara con cada segundo que pasaba, entretejiéndose con la estática del altavoz hasta convertirse en un aliento contra el oído de Harún. Dejó caer la cámara, retrocediendo a rastras sobre la grava. La pantalla permaneció encendida, su reflejo aún mirándole desde el cristal agrietado, sonriendo débilmente. «Me sacaste», susurró la voz, distorsionada pero inconfundible. «Ahora volveré a ver el mundo». Harún se puso de pie, tambaleándose, el corazón desbocado. Miró hacia el templo.
El portón estaba cerrado, silencioso, inmóvil. Nada en el bosque se movía. Sin embargo, el aire era extraño, demasiado pesado, demasiado quieto. Su instinto le gritaba que se fuera, pero algo dentro de él, esa terca sed de pruebas, exigía una última toma, un último registro de lo que había presenciado. Recogió la cámara con manos temblorosas y revisó el metraje. La pantalla parpadeaba entre la estática y fragmentos de la ceremonia. Los monjes cantando, el sello agrietándose, la oscuridad inundando a través del portón. Luego se congeló en un solo fotograma. Fra Anurat, mirando directamente a la lente, con la boca abierta en una advertencia silenciosa. Arun adelantó la reproducción, pero el video falló. No importaba dónde saltara, el fotograma seguía siendo el mismo. Los ojos del monje fijos en los suyos. Luego, sobre la imagen, apareció un nuevo metraje. Su propio rostro, grabado desde un ángulo bajo, aunque nunca había colocado la cámara allí. Su reflejo comenzó a moverse por sí mismo, sonriendo más ampliamente. Dejó caer el dispositivo de nuevo, esta vez dejándolo caer con la fuerza suficiente para romper la esquina de la carcasa. La luz se apagó. Silencio. Solo el sonido del bosque regresando. El tenue zumbido de los insectos, el susurro de las hojas. Arun se obligó a respirar. Recogió la cámara y la metió en su bolsa. Condujo montaña abajo sin faros, demasiado asustado de lo que pudiera ver reflejado en el parabrisas. El camino era más largo ahora, serpenteando interminablemente, la niebla presionando contra el cristal como manos vivas. De vez en cuando, el motor tartamudeaba, las luces del salpicadero parpadeaban. El débil resplandor de la luz de espera de la cámara parpadeaba dentro de la bolsa en el asiento del pasajero. En algún momento, el agotamiento lo venció. No recordaba haberse dormido, solo despertar para encontrar el sol saliendo sobre el río y su coche aparcado frente a una pensión barata. Por un momento, casi se convenció de que había sido un sueño. Pero cuando abrió la bolsa, la cámara había desaparecido. Solo quedaba su portátil, la tapa ligeramente abierta. La pantalla estaba encendida, mostrando la misma imagen congelada del rostro de Fra Anurat. El pulso de Arun se aceleró. Intentó cerrarla, pero la bisagra se resistió. La imagen comenzó a moverse, píxel a píxel, como si estuviera siendo reconstruida desde el interior de la máquina. La boca del monje se abrió más. Luego llegó el susurro, esta vez desde los altavoces del portátil, bajo y entrecortado. «Lo trajiste aquí». Arun cerró la tapa de golpe, pero el susurro continuó, amortiguado bajo la carcasa. Arrancó la batería, pero la pantalla permaneció tenuemente iluminada, el resplandor filtrándose por las grietas. En el silencio que siguió, el aire del hotel se sentía cargado, denso de estática. Una criada llamó una vez a la puerta preguntando si estaba bien. Él no respondió. No pudo. En el momento en que ella se fue, agarró el portátil, lo metió en su bolsa y corrió hacia el coche. El susurro se hizo más fuerte. Voces superpuestas en idiomas que no reconocía. Condujo durante horas, siguiendo la autopista hacia el sur en dirección a Bangkok. Pero por mucho que avanzaba, las voces permanecían con él, débiles al principio, luego más fuertes, haciendo eco a través de la radio incluso cuando estaba apagada. Al anochecer, el mundo fuera de sus ventanillas se había vuelto rojo con la luz moribunda, y el reflejo en el espejo retrovisor ya no coincidía con sus propios movimientos. Cuando giró la cabeza, el reflejo permaneció, sonriendo. Arrancó el espejo y lo tiró por la ventanilla. El susurro se detuvo. Por un momento, hubo silencio. Luego, desde la bolsa del portátil, llegó el sonido de una campana sonando 3 veces. El regreso de la sombra. El tañido resonó dentro del coche, sordo pero deliberado, cada campanada reverberando a través del armazón metálico. Arun pisó los frenos. Sus neumáticos chirriaron contra el asfalto. La autopista estaba vacía.
el horizonte pintado con el último color sangrante del atardecer. El aire permanecía inmóvil como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar. Se quedó inmóvil al volante, mirando la bolsa en el asiento del pasajero de donde había venido el sonido. El tercer tañido se desvaneció, dejando solo el débil zumbido del motor. Esperó. Nada. Finalmente, con manos temblorosas, buscó la cremallera. La bolsa estaba anormalmente fría, el tipo de frío que tenía peso, como el aire que nunca había visto el sol. Sacó el portátil lentamente. La pantalla estaba ahora agrietada. Líneas de telaraña recorrían el cristal, pero la máquina estaba encendida. No había tocado el botón de encendido. Por un momento, solo la estática llenó la pantalla. Luego la imagen se agudizó en algo que reconoció demasiado bien. El patio del templo, el círculo de monjes, el sello roto. El metraje se había reiniciado solo. Aaron intentó cerrar la tapa, pero la bisagra no se movía. Era como si el ordenador se le resistiera. El cántico comenzó de nuevo a través de los altavoces, suave y rítmico, la misma melodía que había llenado el aire de la montaña. Entonces, débilmente, otro sonido se unió a él, el suave silbido del viento, excepto que no era viento. El ruido se hizo más profundo, más humano, como un suspiro que brotaba de la tierra. El punto de vista de la cámara se movió ligeramente. Alguien la sostenía. A Aaron se le revolvió el estómago al darse cuenta. Él no había filmado esta parte. Ni siquiera había estado allí. La cámara se inclinó hacia la puerta del templo, ahora bien abierta. Desde el interior, la niebla negra se derramaba en espesas cintas, deslizándose por el suelo del patio. La vista se acercó, temblando ligeramente, como si quien la sostenía respirara con dificultad. Entonces, la transmisión se congeló. Por un segundo, nada se movió. Luego, un rostro llenó el encuadre. No humano. Estaba estirado y gris, con cuencas huecas donde deberían estar los ojos, y demasiados dientes para caber en su boca. La voz que siguió fue un susurro al revés. «Me observaste una vez», dijo, «pero ahora estoy observando a través de ti». Aaron cerró de golpe el portátil y lo arrojó por la ventanilla del coche. Golpeó el asfalto con un crujido metálico, pero el sonido no se detuvo. Todavía podía oírlo, amortiguado, proviniendo de algún lugar dentro del vehículo, vibrando a través del salpicadero. Abrió la guantera, los paneles de las puertas, incluso las rejillas de ventilación, intentando encontrar la fuente, pero no había nada. El susurro parecía vivir en el aire mismo. Agarró el volante, el sudor goteaba de su frente y aceleró. El coche salió disparado, bajando por la carretera vacía. Condujo sin dirección, sin plan, solo para poner distancia entre él y ese sonido. Pasaron las horas. La luna subió alta, redonda y fría. El susurro finalmente se desvaneció, dejando solo el zumbido de los neumáticos. El agotamiento lo golpeó como una ola. Vio una posada al borde de la carretera, su letrero parpadeante apenas legible, y se detuvo. Dentro, la recepcionista apenas levantó la vista, deslizando una llave por el mostrador. «Habitación 6», murmuró, con los ojos fijos en algo invisible. El pasillo olía a polvo y aire viciado. Aaron entró en su habitación y cerró la puerta con doble llave. Se sentó al borde de la cama, mirando sus manos temblorosas. Su muñeca todavía tenía las débiles venas negras, aunque el brillo se había desvanecido. Se reclinó, tratando de respirar, diciéndose a sí mismo que todo estaba en su cabeza. Entonces la televisión de la esquina se encendió sola. La estática llenó la pantalla, blanca y cambiante. Se puso de pie lentamente. «¡No!», susurró. Pero la estática cambió. Comenzó a formar formas, movimiento. Una figura caminando hacia la cámara a través de la niebla. El mismo patio. La misma niebla. La cosa del templo había regresado. Giró la cabeza lentamente, y aunque no tenía ojos, Aaron sintió su mirada fijarse en él. Tropezó hacia atrás. Su hombro golpeó la pared.
La voz salió por el altavoz del televisor, suave pero clara. Me llevaste lejos, Arun. Me diste luz de nuevo. La imagen parpadeó. Ahora mostraba su coche aparcado fuera del motel, con los faros apagados. Luego, un primer plano de la puerta del motel. Su puerta. Alguien o algo estaba fuera. El golpe llegó una vez. Un golpe lento y deliberado contra la delgada puerta del motel, que sonaba demasiado suave para pertenecer a algo vivo. Arun se congeló. La televisión parpadeó de nuevo, mostrando el pasillo exterior. Pudo ver la misma puerta en la pantalla, la suya propia, desde un ángulo que no tenía sentido, como si alguien estuviera sosteniendo una cámara justo fuera, filmando en tiempo real. Se le revolvió el estómago. «¿Quién hay ahí?», llamó, con voz temblorosa, sin respuesta. Solo el zumbido de la estática y el débil y desigual ritmo de la respiración que salía de los altavoces. La imagen en la televisión tembló ligeramente. El ángulo de la cámara se balanceó, más cerca ahora del pomo de la puerta. Pudo oírlo moverse, metal raspando contra madera. El pánico le invadió. Arun corrió hacia la ventana y la abrió de golpe. La noche exterior estaba densa de niebla. El aire pesado con el olor a lluvia. El aparcamiento estaba vacío excepto por su coche. Por una fracción de segundo, consideró saltar, pero la habitación estaba en el segundo piso, y algo profundo en su pecho le dijo que lo que esperara afuera ya podría estar en todas partes. Se volvió hacia la televisión justo cuando el pomo de la puerta comenzó a girar. Lentamente. Demasiado lentamente. La pantalla mostró el mismo movimiento en perfecta sincronización, fotograma a fotograma, hasta que tanto la puerta real como la reflejada se abrieron juntas con un crujido. El pasillo más allá estaba vacío. Las luces parpadearon una vez, luego se apagaron. La respiración de Arun era entrecortada. Retrocedió hacia la pared del fondo, su mano buscando algo, cualquier cosa, para defenderse. La pantalla del televisor se iluminó, inundando la habitación oscura con un resplandor frío y pálido. De los altavoces, la voz regresó, ya no susurrando sino tranquila, casi tierna. «Una vez me abriste la puerta», dijo. «Ahora te abriré una a ti». La imagen en la pantalla cambió de nuevo. Ya no era el pasillo, era el templo. El portón de la serpiente, el sello rojo recién dibujado, la niebla arremolinándose detrás. La cámara parecía moverse a través del portón como si pasara a otro mundo. Arun sintió que la presión cambiaba en la habitación. El aire se precipitaba hacia adentro. La niebla fuera de la ventana se espesó, presionando contra el cristal como manos. El espejo sobre la cómoda comenzó a vibrar suavemente. El reflejo se emborronaba. «No», susurró Arun. «No puedes tenerme». Agarró la televisión y arrancó el enchufe de la pared, pero la pantalla permaneció encendida, la luz pulsando más brillante. Las imágenes cambiaban más rápido ahora. Su coche, el camino de la montaña, el rostro de Fra Anurat, los monjes, el sello agrietado. Luego, él mismo, de pie en la habitación del motel, mirando la pantalla. El reflejo parpadeó antes que él. Lentamente, comenzó a moverse hacia el frente del encuadre, su mano extendiéndose hasta que se presionó contra el interior del cristal. La superficie ondeó como el agua. Las luces parpadearon de nuevo, luego estallaron. La oscuridad lo engulló todo excepto el resplandor de la televisión. La mano atravesó la pantalla, primero los dedos, luego la muñeca, luego el brazo. Negro, fluido, brillando como aceite. La voz estaba en todas partes ahora, dentro de las paredes, dentro de su cráneo. «Quisiste ver». Arun tropezó hacia atrás, derribando la mesita de noche. El reflejo se liberó de la televisión, desplegándose en la habitación. Su cuerpo era delgado y anguloso, su piel translúcida, mostrando sombras moviéndose debajo. No tenía rostro, solo una suave extensión gris donde deberían estar los rasgos. Sin embargo, su expresión era inconfundiblemente humana. Estaba sonriendo. Arun se lanzó hacia la ventana,
intentando abrirla más. El marco se atascó a la mitad, la madera húmeda hinchada por la lluvia. Detrás de él, la criatura se movió más cerca, sus movimientos bruscos al principio, luego fluidos, casi elegantes. La temperatura bajó bruscamente, su aliento empañó el aire. «Les mostraste la oscuridad», dijo la voz. «Me diste sus ojos». Arun se giró, agarrando la lámpara de la mesita de noche, y la balanceó. La luz se rompió sobre el pecho de la criatura. Las chispas se dispersaron como luciérnagas. La cosa no se inmutó, en cambio, se adelantó, su mano presionando sobre el pecho de Arun. El mundo se volvió borroso. Las imágenes inundaron su mente en rápidos destellos. El templo, el sello agrietado, la lente de la cámara destrozándose, las últimas palabras del monje. Mientras se la observe, puede moverse. En ese instante lo entendió. La cosa no solo necesitaba ser filmada, necesitaba ser vista. Vivía en el acto de la observación, en la mirada misma. Cada espectador, cada lente, cada reflejo, podía traspasar todos ellos. Arun gritó y se estrelló hacia atrás contra la ventana. El cristal se rompió y el aire frío se precipitó. Por un latido, el mundo se congeló. La criatura de pie sobre él, su sombra extendiéndose por la pared. Luego, la imagen en la televisión cambió por última vez. Mostraba la misma habitación, ahora vacía, la ventana abierta, la niebla entrando. La estática se desvaneció. La pantalla se volvió negra. Nadie volvió a ver a Arun. Semanas después, el gerente del motel informó de la habitación abandonada. La policía encontró sus pertenencias aún allí, un portátil agrietado, una cámara quemada y una televisión rota cuya pantalla se negaba a permanecer oscura. Cuando la desenchufaban, la imagen se desvanecía por unos segundos, luego regresaba, tenue pero visible. Un hombre de pie en la niebla, mirando como si esperara ser visto. Si has llegado hasta aquí, dime qué crees que le pasó. ¿Fue un castigo por la curiosidad o la prueba de que algunas cosas realmente viven a través de la vista misma? Deja tus comentarios abajo, porque historias como estas solo permanecen vivas cuando alguien se atreve a mirar.